Vamos a desmenuzar esto porque el análisis a fondo de hoy tiene una misión que sinceramente es tan ambiciosa como fascinante. Totalmente, es un tema muy denso. Sí, o sea, hoy nos metemos de lleno en una evaluación crítica de las tipologías tradicionales del FBI sobre asesinos múltiples. Y lo que vamos a hacer es poner ese manual clásico frente a un espejo bastante incómodo. La amenaza moderna del terrorista conocido como lobo solitario. Exacto. Y tenemos sobre la mesa unas fuentes súper interesantes que la verdad vale la pena explorar. Incluyen extractos académicos basados en el Manual de Clasificación de Crímenes del FBI, informes sobre la evolución del terrorismo yihadista y también unos análisis criminológicos muy recientes sobre cómo funciona la radicalización. Y el meollo del asunto aquí, o sea, lo que realmente busca la persona que estructuró estas fuentes, es usar una variedad de ejemplos de casos internacionales reales para darle una sacudida a la matriz de evaluación de amenazas del FBI. Para ver dónde se rompe, digamos. Así es. El argumento central es demostrar las limitaciones de este marco genérico, especialmente cuando intenta abordar conflictos que están localizados geográficamente frente a estas amenazas globales que tienen una motivación ideológica. Es un contraste enorme. Y para quienes nos escuchan, vale la pena mencionar que esta exploración de Tallarba tiene un enfoque muy particular. Sí, está diseñada específicamente para educar estudiantes de criminología y sobre todo a psiquiatras forenses. Especialistas en mecanismos de radicalización. O también para las fuerzas del orden que a lo mejor no están tan familiarizadas con las vías de radicalización yihadista. Y claro, antes de arrancar, un recordatorio rápido para la audiencia. Vamos a mantener un tono analítico claro y conciso. Sin tomar partido en cuestiones políticas o religiosas. Solo reportamos los datos de las fuentes. Exactamente. Pura criminología. Dicho esto, imagínate el escenario clásico. Las fuentes nos recuerdan que el manual del FBI divide a los asesinos múltiples en 3 grandes bloques. Que son los asesinos de masas, los asesinos itinerantes y los asesinos en serie. Los itinerantes a veces los escuchamos en inglés como spree killers. Y bueno, dentro de eso hay subcategorías clarísimas, como violencia en el lugar de trabajo, tragedias en escuelas, asesinos de familias. Todo muy ordenado y compartimentado. Sí. Pero al leer el material me llamó muchísimo la atención que la autora de nuestra fuente principal hace una adición enorme. Añade una categoría que el FBI por alguna razón dejó fuera. El asesino líder de culto. Ese mero. ¿Por qué hace tanto énfasis en esta omisión la autora? Fíjate que es un punto ciego masivo en el perfilado criminal del FBI. Piensa en figuras como Charles Manson o Jim Jones. O Adolfo de Jesús Constanzo. Casos aberrantes. Demasiado. Y el razonamiento de la autora para justificar esta adición es que el manual en su forma oficial simplemente no captura el contexto de estos asesinatos múltiples donde Liger no mata personalmente. Claro, porque eso introduce una diferencia estructural gigantesca, ¿no? Totalmente. En los asesinatos orquestados por un líder de culto hay una jerarquía inherente, hay una dinámica de influencia grupal donde los discípulos son los que ejecutan las órdenes. Y eso choca de frente con el lobo solitario. Completamente opuesto, porque la característica definitoria del terrorista lobo solitario es la planificación operativa aislada. Trabajan solos, sin esa estructura jerárquica. Es que no puedes perfilar a un individuo aislado usando un manual diseñado para desarmar dinámicas de grupo, o al revés. Y aquí es donde el texto nos lleva por un camino súper inesperado para probar su punto. Nos traslada a las zonas rurales de España. ¿Los casos de las disputas de tierras? Sí, esos. Las fuentes mencionan el caso de Marcelino Ares en 1985, matando a leñadores, y a Paulino Sánchez en el 87 por disputas de pastos. A primera vista uno se pregunta, ¿qué tiene que ver esto con el terrorismo? Es una excelente pregunta. Y es una jugada analítica brillante de la autora. Ella usa estos casos para diferenciar la motivación detrás de estos crímenes de los impulsores ideológicos del lobo solitario. O sea, argumenta que la tipología aquí debería centrarse en dinámicas de agravios personales profundamente arraigados en el territorio, ¿verdad? Exacto, el agravio por la tierra. Y hay un detalle operativo crucial aquí, que desafía el marco genérico del FBI. Y son las características documentadas sobre el acceso a las armas. Ah, claro, las armas de fuego locales. Sí, escopetas licenciadas para el campo, armas documentadas.
Este conflicto local y rural desafía al FBI porque el manual asume motivaciones muy estandarizadas. Si forzamos la matriz del FBI, un homicidio múltiple en un campo, por una disputa de tierras, ¿qué sería? La autora especifica implícitamente que tendrías que considerar los híbridos. Serían una mezcla entre asesinos de familias, asesinos en lugares de trabajo y asesinos itinerantes. ¿Todo eso solo por el agravio geográfico? Sí, y eso muestra que las tipologías tradicionales son inútiles ahí. La autora aprovecha estos casos españoles para argumentar que la tipología debe enfocarse en la dinámica del agravio percibido y no tanto en el tipo de arma o la ubicación. Es que intentar meter a todos en la misma caja no funciona. Y esto nos da pie para hablar de la progresión narrativa que trazan las fuentes sobre cómo ha evolucionado la amenaza del terrorismo. Ha sido un cambio drástico. Pasamos del concepto del yihad urbano a algo mucho más difuso. El yihad urbano sería como los ataques en Mumbai o Lahore, ¿no? Células organizadas operando en la ciudad. Así es. Y la evolución nos lleva directamente a la figura descentralizada del lobo solitario en Occidente. Y el gran catalizador de esto es, sin duda, el Internet. El rol de la autorradicalización en línea. Las fuentes analizan casos muy específicos como el de Nikki Riley en Exeter o casos en Rotterdam, Nancy y París. Y todos dependen de la red. Y para la audiencia clínica que nos escucha, este es el punto exacto donde ciertas partes del manual del FBI quedan completamente obsoletas. Porque asumen vínculos físicos estáticos. Exactamente. La autora detalla su justificación para clasificar a estos individuos radicalizados vía Internet fuera de los marcos establecidos, carecen de vínculos organizativos físicos y se instruyen a sí mismos. Si analizas a un sujeto radicalizado por Internet, cualquier subtipo del FBI que asuma una red física simplemente ya no sirve, queda obsoleto. Este implícito de la estructura organizacional. Toma, por ejemplo, el escenario de un asesino en el lugar de trabajo del FBI. Opera dentro de una estructura conocida. Tiene jefe, compañeros, tal vez hubo un despido. Hay una organización implícita. Pero en un ataque típico del lobo solitario hay una ausencia organizativa total. Y eso nos lleva al contraste de las motivaciones. Sí, la documentación hace hincapié en esto. Para los asesinos de masas del FBI, la motivación a menudo es una crisis inminente o un despido. Un agravio personal profundo. Pero para el lobo solitario son impulsores ideológicos derivados externamente. Y clínicamente es vital evaluar la utilidad de esta distinción. Las fuentes revelan que casi un 63%, el 62.8% para ser exacta, de los yihadistas muestran una motivación ideológica y utilitaria. Que se combina con un odio documentado hacia infieles y apóstatas. No están reaccionando a un problema personal en la oficina, actúan por un mandato ideológico. Así es. Y esto nos lleva a las tácticas y la planificación, porque ese cambio en la motivación cambia todo en la operación. Retomando el tema de las armas. Antes hablamos de las escopetas rastreables en los casos españoles de tierras. Aquí la autora hace un argumento implícito muy fuerte sobre la dificultad de rastrear los métodos de adquisición de armas para los lobos solitarios. Porque no compran un rifle en la tienda local, adquieren conocimientos transnacionales y usan lo que tienen a la mano: bombonas de butano, explosivos caseros. Se instruyen solos en foros, y la complejidad operativa varía muchísimo. Recuerdo que analizan las diferencias tácticas específicas en el uso de armas y la planificación. Toma el caso del atacante de Milán. Un sujeto joven, radicalizado. El que atacó un cuartel del ejército, ¿no? Sí, fue un ataque de naturaleza muy impulsiva y espontánea. La preparación del explosivo fue bastante simple, utilizando nitrato de amonio. Sin embargo, la autora explora su razonamiento para seguir clasificándolo estrictamente como un actor lobo solitario, a pesar de lo rudimentario de la bomba. Porque la motivación ideológica y el aislamiento organizativo coinciden. Y fíjate en el contraste que hace la fuente entre este atacante impulsivo de Milán y los intentos de asalto más organizados y coordinados. Como la célula de Glasgow. O los intentos de las milicias italianas. Ahí la complejidad de planificación documentada es mucho mayor. Tienen redes logísticas y coordinación. El lobo solitario, en cambio, requiere una planificación operativa muy diferente. Y si comparamos esta planificación operativa requerida para el lobo solitario con los asesinos del FBI, es otro mundo.
El manual del FBI detalla etapas de planificación muy concretas para los asesinos en el lugar de trabajo. Conocen las salidas, los horarios. El lobo solitario a menudo hace reconocimiento usando mapas en línea o foros. Su planificación es aislada. Esto me lleva a uno de los debates más fuertes que tocan las fuentes, que es la definición de los asesinos itinerantes o spree killers. Así, el debate sobre si fusionar o separar las definiciones de asesinos de masas y asesinos itinerantes. Exacto. El manual clásico usa la duración del evento o el alcance geográfico para separarlos. Y las fuentes detallan la evidencia principal de la autora para cuestionar esto, citando la confusión con casos como Unruh o el caso de Robledo Puch. Ella habla del concepto de la ráfaga criminal. Argumenta que en la práctica ese concepto borra los límites entre un asesinato de masas y un itinerante. El alcance geográfico no cambia la motivación destructiva. Pero donde sí hace una separación absoluta es entre el asesino itinerante y el lobo solitario. Sí, específicamente en la estrategia de contención y cómo deciden finalizar el evento. Hay diferencias documentadas enormes. Cuando piensas en un asesino itinerante, se mueven geográficamente, su motivación es más errática, buscan posponer su captura, escapar, evadir. Tienen poco compromiso con una meta ideológica. Pero el lobo solitario tiene una alta dedicación al objetivo. Casi siempre están preparados para el martirio. Es una estrategia de finalización ritualista y definitiva. El nivel de compromiso es escalofriante. Los documentos mencionan que atacantes como Larry Fee se afeitan el cuerpo como preparación previa. Es una dedicación total. Si comparas ese nivel de compromiso y planificación previa para el ataque que necesita un terrorista lobo solitario con la motivación típica del asesino itinerante, es obvio por qué la matriz del FBI funciona. Y incluso si comparamos la evaluación de la autora sobre la planificación limitada y reactiva de los asesinos en las disputas de tierras españolas, con el alto nivel de compromiso notado en lobos solitarios radicalizados en línea. Es que la furia del momento en un límite de propiedad no se compara con meses de inmersión ideológica frente a una pantalla. Claro. Y para la audiencia clínica compuesta por psiquiatras forenses que estudian estos mecanismos, si tuviéramos que identificar qué subtipos de asesinos múltiples del FBI comparten la mayor semejanza funcional con el modelo del terrorista lobo solitario, ¿cuáles serían? Funcionalmente hay similitudes basadas en el alcance o la duración del evento. Podrían parecerse a ciertos asesinos itinerantes o de masas durante la fase activa del ataque. Quieren maximizar bajas rápido. Exacto, pero están drásticamente diferenciados por la ideología y la falta de un detonante interpersonal directo. Finalmente, al concluir este análisis de la tipología del FBI contra el lobo solitario, los documentos nos empujan a reevaluar todo esto. Vamos a organizar esta discusión final abordando primero las actualizaciones de la tipología, luego el rol de la autorradicalización y por último las conclusiones clínicas para quienes nos escuchan. Me parece perfecto. Y podemos resumir esto en las 3 áreas más críticas donde el perfil del lobo solitario obliga a reevaluar la tipología tradicional de asesinos de masas del FBI. Las 3 áreas serían motivación, estructura o planificación y la estrategia de finalización. Así es. En la motivación ya no buscamos solo agravios interpersonales, sino ideologías externas. En la estructura hay que entender la ausencia de redes organizativas tradicionales. Y en la finalización, entender que buscan el martirio, no la evasión. Lo que nos lleva a concluir explícitamente qué subtipos del FBI quedan completamente obsoletos al analizar a sujetos radicalizados por Internet. Quedan obsoletos todos los perfiles que asumen vínculos físicos, estáticos o agravios interpersonales tradicionales. La red digital reemplaza a la red física. Y eso presenta un desafío único. ¿La autorradicalización versus la afiliación con redes terroristas organizadas conocidas? Ese es el gran desafío actual. Y por eso la última parte de las fuentes se dedica a pasos procesables para la evaluación de amenazas conductuales. Aplicaciones prácticas que los clínicos puedan usar de inmediato para evaluar el riesgo de radicalización. A ver, cuéntanos. ¿Qué criterios específicos del perfil del lobo solitario sugieren una mayor probabilidad de intervención exitosa frente a los asesinos de masas tradicionales? Para empezar, los clínicos deben dejar de buscar los desencadenantes convencionales del FBI. Si buscas un despido laboral reciente, te vas a perder las verdaderas señales. Entonces, ¿qué buscan los psiquiatras forenses? Tienen que buscar crisis existenciales o de identidad.
Los datos muestran que una gran parte de estos individuos pasa por crisis de identidad profundas que luego se combinan con un consumo intensivo de propaganda en línea. Esa es la clave. El aislamiento combinado con el consumo en línea. Exacto. La intervención exitosa para la audiencia clínica es más probable si logran detectar una disonancia cognitiva en el sujeto, un conflicto entre sus valores y la ideología que consume, antes de que el compromiso sea total. El riesgo máximo nace del aislamiento físico extremo combinado con hiperconexión virtual. Tratar de encajar esto en manuales de los años 80 diseñados para pleitos de tierras o trabajadores molestos es inútil. Es quedarse en la superficie. Las implicaciones para los protocolos de evaluación de riesgo son claras, hay que priorizar la dinámica del agravio subyacente. Y yo creo que para cerrar este análisis a fondo, queremos dejar a la audiencia con un pensamiento final bastante provocativo, algo que construye sobre lo que vimos, pero que va un paso más allá. Estoy segura de que va a resonar con el material. Mira, si la principal incubadora de la violencia extrema y táctica ha pasado del territorio físico, o sea, los campos de España o la oficina corporativa, hacia la arquitectura invisible de Internet, Ya no hay un lugar físico que investigar en muchos casos. entonces llegará el momento en que los perfiles criminales, las matrices de amenazas y los clínicos deban ignorar por completo la geografía e interacciones físicas. Deberán enfocarse de manera exclusiva en mapear la cartografía de la mente digital del individuo. Es una pregunta escalofriante pero totalmente pertinente. Ahí lo dejamos para que lo analicen. Los invitamos a seguir cuestionando cómo categorizamos el comportamiento humano más extremo. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos en la próxima exploración detallada.